de los pasos de tiempo y de las elipsis. Qué bien narraba este hombre, cómo hace unas elipsis. Bueno, la presentación del personaje al principio, esa autopista, ese coche, ese bar, todo eso, cómo lo va, en menos de 2 minutos. No, es de una rapidez. Pero no está precipitado. Hay una cosa que me gusta. Pura coincisión y selección de los momentos clave. Que me gustaría, y es la impresión que yo, y habiéndola visto otra vez más aún, es, claro, nosotros asistimos a su impresión de lo que ha pasado. No sabemos qué es lo que realmente, cuál es la historia verdadera. No tenemos ni idea. Asistimos a la impresión que él tiene de todo esto ha pasado. Y a mí cuando veo películas de este tipo siempre me deja un poco alucinado cómo la impresión que tiene la gente no suele ser muy, o que tenemos las personas no suele ser muy exacta con lo... Y la impresión que tiene él de cómo era aquel sitio donde estaba, lo guapa que era su mujer, la mujer que tenía, con la que tenía que convivir, cómo era el local, qué bien tocaban el piano, qué bien cantaba ella, qué bien iban vestidos. Realmente la realidad sería, sabemos, una especie como de fascinación por aquella vida que perdió enseguida. Y eso a mí me choca, porque ¿cómo sería en realidad? Sería un tugurio de mala muerte. Sí, claro. Sí, pero él lo tiene idealizado. Sí, porque cuando van paseando ellos por la calle, ¿cómo va ese tipo con el sombrero, el abrigo, la pajarita que sale del club? Todo eso, todo eso es lo que él perdió. El paseo por la calle es curioso también, los pasos de tiempo, la elipsis, de espacio, entre las calles, las elipsis con las calles, la 73, la 77, cómo te va dando un largo paseo. Esos insertos son extraordinarios. Sí. Bueno, como la llamada de teléfono. Que lo que quiere decir además que no tenían dinero para coger un taxi. Eso que lo hemos visto muchísimas veces en el cine, la conferencia de larga distancia, con las mujeres metiendo las clavijas, los postes. Fíjate el sentido dramático de eso en una película tan corta, sacar esos insertos, es decir, que parecen no necesarios, hacer una llamada y lo que interesa es lo que se van a decir, pero en cambio te da un pequeño rodeo, una película tan minimalista, todavía se permite dar algún pequeño rodeo. Es que el teléfono es un factor muy importante en la película, entonces hay desde antes muchas premoniciones, porque hay el intento de él tapando el teléfono con el abrigo de hablar, que no llega a hablar con ella, porque luego decide no meterla en el asunto y no dice ni una palabra. Hay antes lo de la comunicación a larga distancia. Es un poco esos elementos que van sembrando y que dices, esto no tiene mucha justificación, y al final ves que los teléfonos acaban siendo una clave en la película. Y es un poco lo mismo que antes decías. Por ejemplo, hay una cosa que es sumamente curiosa, que es que cuando él se pone a aporrear el piano, porque realmente es lo que hace, y destrozar completamente la pieza, y piensas que como toca además muy alto, va a molestar a la clientela y que van a protestar y le van a echar del local, justamente lo que hacen es darle una propina con la cual el otro decide que se va a poner en marcha. Entonces, tiene esos golpes de suerte, que antes decía yo que es una visión muy irónica, porque cada vez que ocurre algo estupendo, también para a un tipo en la carretera y le dice que le lleva hasta Hollywood, con lo cual ya ha resuelto el viaje. Y bueno, en lugar de resolverlo, la ha armado. Luego tiene un detalle amable y coge a una señora, y justamente es la señora a la que no tenía que haber cogido, ¿no? Entonces, hay todos estos elementos en los que parece que algo va bien, incluso cuando parece que va a cerrar la operación de vender el coche usado y librarse del coche, viene la otra y lo interrumpe porque han descubierto la historia de la posible herencia, ¿no? Que además está traída por los pelos nuevamente porque todavía no se ha muerto el tipo. O sea, es una cosa. Hay una cuestión de fondo en la filosofía del personaje, no sé si estaréis de acuerdo, y la filosofía del director, que los une, creo yo, a mi juicio. El personaje confiesa en esa escena del piano cuando le dan, confiesa, digamos, la posible vida cómoda en ese segundo plano, es decir, es un pianista de segundo plano, en el cual se maneja muy bien y puede tener un dinero no excesivo, pero bueno, bastante o suficiente para él. Y en cambio opta por el viaje al oeste, que siempre... Y es, no sé si es un poco también ironía del propio Ulmer, hablando de sí mismo, es decir, manteniéndose en esa producción de segundo orden, que controla, que sabe perfectamente, que también tiene una comodidad, y no empezar a hacer un viaje hacia otro
posible cine que quizá, no sé si, a lo mejor es una estupidez, pero... No, yo creo que sí que tiene algo que ver, sobre todo por lo como que filosofía de él. El personaje de Tom Neely, uno de los rasgos que tiene más característicos es que es muy pasivo. Es un tipo que no tiene nunca ninguna iniciativa. De repente su novia se le va a Hollywood, que es la que es ambiciosa, y lo deja ahí tirado y el tipo prácticamente se queda ahí estancado en Nueva York sin saber muy bien qué hacer. Luego no reacciona nunca bien, tiene además una desconfianza enorme, con cierta razón, porque luego cuando cuenta sus historias no se las cree nadie, pero dice, como no me va a creer nadie, pues no puedo contarla, y se va complicando la vida. Y por otra parte, nunca admite que él cometa ningún error, sino que siempre le echa la culpa al destino, la mala suerte o cualquier otra cosa. Esto es lo mismo que la gente le echa la culpa a conspiraciones malévolas del universo en su contra, ¿no? Entonces yo creo que ese elemento de pasividad es lo que le hace totalmente manipulable y cae en manos de esta mujer, que es dominadora, una de las arpías mayores que he visto nunca jamás en una película, que a veces da miedo, la Talan Savage. Yo creo que la he visto en otras películas en las que no daba miedo, o sea, que creo que es un tratamiento completamente espeluznante. Era un papel ideal para Ida Lupino. Mira de una manera, pero Ida Lupino era demasiado simpática para él. Sí, pero lo hubiera hecho bien. Es decir, una mirada absolutamente terrible. Esta tiene una cosa de loca, francamente alarmante. ¿No? Yo me río de, ¿cómo se llamaba esta? Atracción Fatal, o cómo se llama en la película. Sí, Atracción Fatal. Glenn Close. Glenn Close comparada con esta es un alma... Esta no tiene ni una sola idea buena. Es una malvada. Si alguna vez tuvo una idea buena, se la cayó, porque es que sí, realmente es... Pero es curioso porque llega a todos los extremos, incluso llega un momento en el que coquetea con él. Sí, ya lo último. Quiere llevar a la cama, dice ella. Bueno, hay un momento que intenta seducirlo, que el tío es tan pasivo que nada, que ni se deja. Pero es curioso porque este personaje femenino está dominando constantemente al hombre, pero hasta un extremo, que es al final en que ya el hombre empieza a ser dominador de ella. Hay una pequeña transformación de él. Y luego, lo que hablamos antes, que es curioso, esa concisión narrativa que es muy notable y además muy gratificante, de cómo cuenta con los planos precisos y sin enrollarse nada, y con esos pasos de tiempo, que además es consecuencia de que yo creo que este hombre hizo la película con 10.000 metros. O sea, que le dieron de dar tan pocos metros de material... Lo que pudo rodar en esos días. Que tenía que hacer un estudio minucioso de qué planos no eran imprescindibles para no rodarlos. Bueno, cuando están en el diner con el tipo que él está, dice, yo estaba comiendo y él hablaba todo, esos son 3 planos, nada más. Pero una concisión enorme, se levantan y se van. Es una película en la que hay varios planos de unos 3 minutos y enormemente complicados, con muchos movimientos de cámara, y alguno de ellos, muy raro, ese que tiene un cierto precedente con uno de Psicosis, solo que con enfoques y desenfoques, da la casualidad de que, claro, los tenían que rodar en una toma, y si no le salía en la primera toma ya no le quedaba material para repetir. El apartamento de Nueva York, realmente tú decías un día, yo creo que ahí debió estar día y medio, porque en el apartamento de Nueva York ocurren muchísimas cosas y hay planos muy complicados. Tiene la misma luz siempre. Sí, incluso cuando va a abrir la ventana, apaga, para que no entre más luz. No entre, porque fíjate qué problema hubiera supuesto. Enfoques y desenfoques es maravillosa, como de una barrida te dice, además, bueno, no tienes escape, además, es decir, es que te recorre todas las huellas. Muy artesanales, porque ahí hay momentos que parece que incluso la cámara no está en un traveling, sino que está allí... no tendrían un traveling. No, está ahí en una especie de silla de estas porque se mueve, es casi el invento del Steadicam antes de existir. Pero el caso es que yo creo que si hubiera tenido más medios y más metros, no hubiera reflejado, no hubiera dado tanta vuelta de guante al personaje. Es que yo creo que estos cineastas lo convirtieron en un estilo. Sí. Esa falta de medios lo asimilaron y se convirtió en un estilo. A mí me parece que esta película, hecha de otra forma, con más dinero, sería más convencional. Sería peor, porque aquí hay la cosa de que tenías que, si no tienes otra cosa y tienes ingenio, aguzar el ingenio al máximo y sacar el hombre era un artista, recurso. Yo pocas veces he visto una película tan transparente del interior de los personajes. Porque hay que ver, por ejemplo, los planos de la rubia cantando. Con las sombras. Exacto. Primero hay un plano en que se le ve a él y a unos músicos en una especie de diagonal en profundidad, con lo cual hace un encuadre verdaderamente distinto al habitual, que el habitual sería ya cantando y punto. Y luego cuando vuelve a salir cantando,
pone unas sombras del saxo, la trompeta y el clarinete, que compone muy bien el encuadre. Incluso eso ya es una fascinación dentro de la fascinación. Pero el plano él quiere imaginarse... El plano del local, cuando se ve ya todo el mundo bailando, con la grúa hacia atrás, ese plano de luz... A saber que si sería una grúa... Bueno, lo que fuera, pero ese plano tiene 2 horas de luz. Si no se puede hacer por menos, si está iluminado perfectamente. Ves, todos tienen... Está la luz dirigida a cada pareja que está bailando, hay una luz de ambiente para el local, hay las otra lamparitas, ambiente, además, ¿no? Las lamparitas en las mesas. Ese es un plano, pero acelerado son 2 horas de iluminación. Y ese es un plano de película, pues hombre, no te digo yo como Gilda, pero está en la línea de decir, oye, aquí vamos a por todas. Sí, pero a lo mejor estos...